Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir la Biblia. Voy a invitarlo a que abra la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de mantener la mirada en Jesús, ¿verdad? Hebreos, capítulo 12. Y quiero darle lectura a la palabra de Dios de los versículos del 1 hasta el versículo 11. El autor de Hebreos, hermanos, nos anima y nos exhorta a que perseveremos, a que corramos la carrera de la vida cristiana con paciencia. Y de eso quiero hablar en los próximos minutos, si ustedes me lo permiten. Y dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Voy a invitarlos a orar y después vamos a estudiar en unos breves minutos esta porción. Señor, mi Dios, te damos gracias por, Señor, tu palabra que hemos leído en esta tarde. Nuestro deseo, Señor, es que puedas fortalecer, puedas animar, Señor, la vida, los corazones, Señor, de mis hermanos. En el nombre de Cristo, gracias, Señor, por guardarnos hasta llegar con bien en este lugar. Te pedimos, Señor, tu bendición especial, que tu Espíritu Santo guíe, Señor, la enseñanza y que pueda, Señor, hablar en los corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Y amén. Verá, hermanos, aquí encontramos al apóstol Pablo, bueno, al autor de Hebreos, verá, animándonos a que corramos la carrera de la vida cristiana de una manera, en este caso, hermanos, uh, de una manera con paciencia, la carrera cristiana. En la vida, hermanos, en la vida cristiana hay muchas distracciones, hay muchas cosas que pueden distraernos de la vida cristiana. De hecho, el apóstol Pedro, él nos habla, hermanos, y nos anima que debemos estar sobrios en cuanto a la manera como el enemigo actúa para distraernos. Satanás pone cosas en el camino de nuestra vida cristiana y muchos, hermanos, quitan la mirada en Cristo y son desviados de la carrera que hemos emprendido. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, el apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el cristiano, hermanos, hay muchas maneras como el enemigo le distrae en este mundo.
Y de eso, hermanos, queremos hablar, que el cristiano que ha empezado la carrera cristiana pueda mantener su mirada en Cristo Jesús. De hecho, el apóstol Pedro, el contexto de ser sobrios y velad, porque el adversario anda como león rugiente. El contexto habla en el versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, refiriéndose a Cristo, porque él tiene cuidado de nosotros. Cristo Jesús, hermanos, es el único que sabe cómo él puede cuidar de sus hijos. Por eso, hermanos, debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Esta carrera cristiana, hermanos, que el autor de Hebreos nos anima, requiere, hermanos, que requiere que pongamos todo nuestro empeño para correr esta carrera. Este tipo de carrera, la carrera cristiana, no es una carrera como lo sabemos, ¿no? La mayoría de las carreras son carreras de competencia, carreras de velocidad. Hemos visto tal vez atletismo, ¿verdad? Que de relevo, y hay muchos tipos de carreras. Pero la carrera cristiana, claramente la palabra de Dios nos anima, hermanos, que debemos correrla con paciencia. La segunda parte del versículo 1 dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor, hermanos, nos exhorta a que debemos correr pacientemente esta carrera. La carrera cristiana no consiste en quién llega primero. Tampoco consiste en quién es mejor que quién. La carrera cristiana no es que yo sea mejor que otros o que otros sean mejores que yo. La carrera consiste, hermanos, en que podamos llegar a la meta pacientemente corriendo esta carrera, pero fijando nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y el enemigo muchas de las veces, hermanos, nos distrae nuestras miradas de tal manera, hermanos, que nos desviamos de la carrera, nos salimos de la carrera. Pero la carrera de la fe, hermanos, claramente nos dice que es una carrera pacientemente. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo, hermanos. Y quiero hablar brevemente, hermanos, de 3 verdades que debemos poner en práctica para poder correr la carrera. Y quiero llamar su atención en el versículo 1. Y la primera cosa que queremos ver, hermanos, acerca de la carrera, poniendo nuestra mirada o poniendo nuestros ojos en Jesús, es que en primer lugar encontramos, hermanos, que hay algo que nos inspira a mantenernos en la carrera. Usted conoce cristianos que empezaron la carrera y ya se salieron de la carrera cristiana. Pero la primera cosa que nos llama la atención el autor de Hebreos es que hay algo que nos inspira a mantenernos en la carrera. Y ese algo, hermanos, son los hombres que nos habla en el capítulo 11, los hombres de fe, o lo que conocemos como la galería de la fe. La primera cosa, hermanos, que nos puede mantenernos en la carrera es que hay hombres que en la historia de la vida cristiana pueden inspirarnos a mantenernos firmes y constante corriendo la carrera. Dice el versículo 1 de Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y la frase por tanto, ustedes saben, verá que es una conexión con algo, es como que yo diga, bueno, está muy nublado, entonces por tanto tengo que llevarme un abrigo. O sea, tiene que ver con lo que dije antes. Y el autor de Hebreos, él dice, por tanto, y se refiere específicamente en el capítulo 11, donde hombres sufrieron, donde hombres padecieron mientras ellos corrían la carrera cristiana, pero ellos no abandonaron la carrera, sino que por medio de la fe se mantuvieron corriendo la carrera hasta llegar a su fin de la meta cristiana. Y usted sabe, capítulo 11 de Hebreos dice, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe, y todos estos hombres que padecieron diferentes cosas en su contexto histórico de ellos, pero ellos, hermanos, se mantuvieron firmes en la carrera. Y el autor de Hebreos dice, como ellos se mantuvieron firmes, por tanto, dice allí el versículo 1 del capítulo 12,
tenemos en derredor nuestro grande nube de testigos. Mire, hermano, usted no va a padecer más de lo que estos hombres de la Biblia, en la Biblia padecieron. No lo hemos padecido. El sufrimiento del cristiano actual, hermanos, es que está muy caliente o está muy frío. Y ese es el sufrir del cristianismo hoy en día. Pero estos hombres, hermanos, el autor de Hebreos dice, hay hombres que son testigos como nubes alrededor nuestro. Hay hombres, hermanos, esta historia de cada hombre que nos relata el capítulo 11 fue puesto, hermanos, como propósito o como ejemplo para nosotros, que podamos imitar la vida de esos hombres, que a pesar de lo que ellos se enfrentaron, a pesar del sufrimiento que ellos padecieron, se mantuvieron firmes en el caminar del camino de Dios. Y ese es la grande nube de testigos que debe inspirarnos a mantenernos en el camino o en la carrera cristiana. Usted seguramente conoce, hermano, cristianos que han padecido y han sufrido demasiado, y aún así estos hombres, en nuestro contexto conocemos tal vez hombres ancianos, hermanos, que han padecido, han sufrido y que aún siguen firmes en los caminos del Señor. Bueno, el autor de Hebreos dice, eso te inspire a que tú también te mantengas en la carrera cristiana. Hay algo, hermanos, que en la misma palabra de Dios nos inspira para mantenernos en la carrera cristiana. Hoy en día, hermanos, nosotros desviamos o abandonamos la carrera. Muchos cristianos abandonan la carrera por no fijar los ojos en Cristo Jesús. Muchas veces, hermanos, se fija los ojos en los problemas, se fija los ojos en el hermano, en la hermana, y el cristiano, hermanos, abandona la carrera. Pero el autor de Hebreos dice, en nosotros también tenemos en derredor nuestro grande nube de testigos. Hay hombres, hermanos, que pueden inspirarnos a mantenernos firmes como ellos se mantuvieron firmes. Hay mujeres en la Biblia, hermanos, que nos puede ayudarnos a inspirarnos hasta mantenernos firmes en los caminos del Señor. Y el autor de Hebreos dice, por tanto, como hay una nube de testigos, también eso puede inspirarnos a cada uno de nosotros. Así que la primera verdad, hermanos, que encontramos aquí en el autor de Hebreos es que hay historias que nos inspiran, hay hombres que nos inspiran a mantenernos en la carrera. Nos inspira para la carrera. Número 2, yo no voy a tardar demasiado, hermanos, quisiera yo mantenerme en el pasaje, pero dice la segunda cosa que encontramos en este pasaje son las acciones que debemos tomar como corredores en esta carrera cristiana. O sea, en primer lugar, hay una grande nube de testigos que debiera inspirarnos a mantenernos en la carrera. Pero en segundo lugar, hay acciones que usted y como yo, como corredores en esta carrera cristiana, debemos tomar. Y dice el autor de Hebreos, ¿cuál es esa acción que debemos tomar como cristianos? Dice allí la segunda parte del versículo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una de las acciones que debemos tomar como corredores de esta carrera cristiana es que debemos despojarnos de todo peso. Despojarnos de todo peso. Despojarse, hermanos, tiene que ver con aligerar la carga. O sea, mientras menos carga tengamos, mucho que mejor. Por ejemplo, en la carrera de atletismo, usted ha visto los uniformes de los atletas. No andan en calzón, así en pantalón de mezclilla. Ellos no andan con botas corriendo la carrera. Ellos buscan aligerarse todo lo que ellos cargan. Por ejemplo, la carrera de bicicleta, de ciclismo, ellos no andan las llantas ese tipo como de moto. Ellos tienen una llanta especial, sus bicicletas, porque ellos aligeran el peso. ¿Para qué? Para que ellos puedan llegar a la meta.
Y el autor de Hebreos nos está diciendo, hay acciones que como cristianos, como corredores de esta carrera cristiana, debemos tomar nosotros. ¿Y cuál es? Despojarnos de todo peso que nos asedia. Hay cosas, hermanos, que no es meramente pecado en nuestras vidas, pero es algo, hermanos, que nos pesa como cristianos. No es malo, hermanos, trabajar, pero a veces ese es un peso que nos impide seguir avanzando en la carrera. No es pecado trabajar. Pero el autor de Hebreos nos dice, hay acciones que como tú, como atleta en la carrera cristiana debes llevar a cabo. Y una de ellas es, dice, despojarte de todo peso que nos asedia. Y luego dice, y del pecado que nos asedia. Aligerar la carga, hermanos, implica deshacerse muchas veces de hábitos, de actitudes o de amistades que muchas veces tenemos. A veces, hermanos, las mismas tipos de amistades que tenemos como cristianos son esas cosas que muchas veces vienen a ser como una carga. Hay cristianos a veces, hermanos, no sé si aquí en Ripley, pero hermano, hoy no voy a poder llegar a ensayar porque me cayó una visita de repente. Bueno, el autor de Hebreos dice, despójate, deshazte de ese amigo que te roba ese tiempo de Dios. Despójate del peso que nos asedia. Y como les digo, hermanos, muchas veces no es pecado en sí tener amistades quizás, pero muchas veces son cosas que nos impiden muchas veces mantenernos en la carrera. O trabajo, hermanos. Bueno, aquí nadie trabaja los domingos, pero yo les he dicho el contexto de Oxford, hermanos. Si el lunes llueve, bueno, trabajo el domingo para recuperar el lunes, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces, hermanos, no es pecado en sí lo que uno nos hace no mantenernos en la carrera cristiana, sino que son hábitos, son conductas, amistades, entre otras cosas, hermanos, que nos impiden muchas veces seguir avanzando en la carrera que tenemos por delante. Esta carrera, hermanos, debemos poner nuestros ojos en Jesús y mirar el ejemplo de aquellos de la historia en el pasado que se mantuvieron firmes a pesar de las adversidades que ellos enfrentaron. Y si hay algo que debemos hacer es despojarnos de las cosas que nos cansan como cristianos. El pecado que asedia, hermanos, el pecado que nos hace tropezar. Muchas veces, hermanos, hay pecados que usted y yo sabemos es parte de nuestra debilidad. Y es ahí donde debemos tener cuidado, despojarnos, olvidarnos de esas cosas. Yo a veces, hermanos, le digo a los hermanos que debieran ellos, si para mí es una tentación estar en una fiesta donde hay vicios, mejor no ir si te sientes atraído por esas cosas. Y de eso habla el autor. Hay ciertas acciones que usted debe tomar como corredor en esta carrera que tenemos por delante. La carrera cristiana, hermanos, es una carrera de perseverancia, no una carrera de velocidad, sino es un maratón por el cual, hermanos, perseveramos en el caminar de la vida cristiana. Pero para ello, hermanos, debemos, en primer lugar, dijimos, inspirarnos de hombres que nos habla en el capítulo 11. En segundo lugar, debemos tomar acciones, hermanos, si queremos mantenernos en la carrera que tenemos por delante. Número 3, y casi con esto termino, hermanos, es que hay algo que debe motivar, la motivación principal del corredor. Hay algo, hermanos, que debe motivarnos, impulsarnos a mantenernos en la carrera cristiana. Y este es, hermanos, el autor y consumador de la fe. Mire cómo lo dice el autor de Hebreos en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 dice el autor de Hebreos: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Dice el versículo 4 y versículo 5, casi para ir terminando, hermanos, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Es decir, nosotros no hemos padecido lo que Cristo padeció. Muchos de nosotros, hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado el dicho mexicano, te ahogas en un vaso de agua. Muchos cristianos se ahogan en un vaso de agua, hermanos. Están padeciendo y dicen, estoy sufriendo, y no has sufrido como Cristo sufrió. No hemos sufrido, hermanos, como los hombres de Dios en la historia de la historia de la Biblia, hermanos. Hombres y mujeres sufrieron mucho más que usted y yo, hermanos. No vamos a llegar a sufrir que ellos sufrieron. Pero el autor de Hebreos dice, porque aún no has resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. La gente, hermanos, desmaya por cosas que muchas veces no es sufrimiento, como Cristo sufrió por nosotros. La gente abandona la carrera cristiana, hermanos, porque se ha desenfocado realmente donde debe estar sus ojos puestos. Y el autor de Hebreos nos anima, hermanos, a que corramos la carrera, pero manteniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Que lo más que nos pueda motivar sea Cristo Jesús, hermanos. Motivos para abandonar la carrera habrá muchos, hermanos. Pero la motivación principal de cada cristiano es Cristo Jesús, nuestro mayor ejemplo. Él sufrió tal contradicción, dice la palabra de Dios. Nuestra mirada, hermanos, debe estar enfocados en Jesús únicamente. Esto implica, hermanos, apartar nuestra vista en las dificultades, en el dolor y enfocarnos únicamente en el Señor Jesucristo. Muchas de las veces, hermanos, el cristiano abandona la carrera porque enfocó su mirada en el problema, enfocó su mirada en el resto de los hermanos de la iglesia. Y el autor de Hebreos dice, corre la carrera poniendo los ojos en Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, debe ser la mayor inspiración para cada uno de nosotros. Cristo Jesús debe ser nuestro ejemplo supremo a seguir. Él soportó la cruz, venció la vergüenza, se mantuvo, hermanos, fiel hasta llegar en la cruz. Y el fruto de su perseverancia, hermanos, fue la exaltación por el Padre y la salvación de almas de muchos hasta el día de hoy. Y el cristiano, hermanos, debe correr la carrera con paciencia. Debe correr la carrera tomando acciones. El cristiano debe correr la carrera motivado por el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. El cristiano debe correr la carrera inspirándose de hombres que tenemos como testigos alrededor nuestro. Y refiriéndose específicamente, hermanos, del capítulo 11. Usted puede leer la historia de Abraham, usted puede leer la historia de Sara, usted puede leer la historia de Noé, y todos estos hombres, hermanos, debe ser nuestro gran nube de testigos, que ellos no desmayaron, aunque no sabían exactamente cómo iba a terminar la historia de su vida, pero ellos se mantuvieron firmes, corriendo la carrera, fijando la mirada en Dios, hermanos, y creyendo en la promesa del Mesías que un día vendría, pero ellos se mantuvieron corriendo en la carrera. Y el autor de Hebreos, hermanos, nos dice 3 verdades que debemos poner en acción. Ser motivados, hermanos, o ser inspirados por estos hombres. Debemos tomar acciones para poder mantenernos en la carrera. Y número 3, que nuestra motivación principal sea, hermanos, Cristo Jesús. Pero esta carrera debemos correrla con paciencia, poniendo los ojos en Cristo Jesús. Ahora, yo desconozco cuál es su situación que usted está atravesando.
probablemente, y sí, tiene problemas, y sí, fijar nuestros ojos en Cristo, el problema probablemente no desaparezca, el problema quizás ahí se mantenga, pero poniendo nuestros ojos, fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, nos puede ayudar a mantenernos firmes corriendo la carrera. Por eso es importante, hermanos, que podamos mantener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Así que el autor de Hebreos, hermanos, nos exhorta a que debemos mantenernos en la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo, al final de su vida, usted sabe y conoce el pasaje, él dice: he guardado la fe, he acabado la carrera. Hermanos, que todos y cada uno de nosotros podamos mantenernos en la carrera, y que al igual que el apóstol Pablo digamos: el día que partamos de este mundo, he guardado la fe, he acabado la carrera. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Inspirarnos de hombres que tenemos como testigos. Usted y yo conocemos en nuestra actualidad hombres que se han mantenido firmes a pesar de sus luchas y sus pruebas. El autor dice: debes tomar acciones. Despójate de todo peso y pecado que te asedia. Y la tercera acción que debemos hacer, hermanos, es que nuestra máxima motivación de mantenernos en los caminos del Señor es Cristo Jesús, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Señor mi Dios, desconozco realmente, Padre, la situación de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Pero Señor, si hay alguno que está a punto, Señor, de abandonar la carrera, que hoy pueda tomar acciones, que hoy pueda enfocar su mirada en la motivación principal, y que hoy pueda inspirarse de hombres y mujeres en toda la historia, y así, Señor, seguir corriendo pacientemente la carrera que tenemos por delante. Señor, gracias por tu palabra que nos exhorta a correr la carrera cristiana. Pero Señor, ayúdanos a poder entender estas tres verdades que hemos aprendido y llevarlo al terreno de la práctica. Señor, en los momentos que yo me siento devastado por las circunstancias que yo estoy enfrentando, ayúdame a inspirarme, Señor, de las historias de grandes hombres que tú usaste, Señor. Señor, que a partir de ahora en adelante yo pueda tomar acciones para mantenerme en esta carrera. Despojarme de aquello que me pueda sacar de la carrera y de todo pecado que asedia. Dame la sabiduría, Señor, para poder dejar, abandonar hábitos, actitudes, amistades que pueda sacarme de la carrera cristiana, Señor. Señor, ayúdame a mirarte a ti, el autor y consumador de la fe, que eres tú, Cristo. Que en los momentos más débiles de mi vida cristiana seas tú, Señor, mi motivación principal para seguir en esta carrera cristiana, Dios. En el nombre de Cristo, Padre, te lo pedimos, te lo agradecemos, Señor.